Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. A esta hora les damos la bienvenida a Telediario, emisión central con las noticias más importantes del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares de este viernes. Desde el próximo 25 de mayo, a través del Banco del Pacífico, estarán disponibles líneas de crédito para la reactivación de las medianas, pequeñas y microempresas del país. Tras registrar el descenso de muertes en la provincia del Guayas, 5 cantones se reactivan parcialmente. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, indicó que Odebrecht intentó condicionar al gobierno ecuatoriano, por lo que se puso fin a los diálogos. Un juez de garantías penales de la provincia del Guayas dictó prisión preventiva en contra de la pareja de esposos acusados por el delito de lavados de activos en el caso Seguro Sucre. En lo internacional, varios muertos al estrellarse un avión de la aerolínea Pakistan International Airlines, con casi un centenar de personas a bordo, en una zona residencial cerca del aeropuerto de la ciudad de Karachi. Ecuador finalizó los diálogos con Odebrecht respecto a una posible indemnización. El procurador Íñigo Salvador indicó que la empresa brasileña intentó condicionar al gobierno. A través de una rueda de prensa virtual, el procurador Íñigo Salvador anunció la terminación definitiva de los diálogos con los representantes de la empresa Odebrecht, en los que se intentaba negociar una reparación integral. La compañía Odebrecht cambia de representante legal y cambia también la actitud de la compañía. Es a partir de la intervención del señor Mauricio Ruiz en donde estos condicionamientos, esta especie de coacción sobre el Estado ecuatoriano, esta especie de o tomen lo que les ofrecemos o déjenlo, se evidencia por primera vez. Según indicó el procurador, la constructora brasileña pretendió hacer un cruce de cuentas con dinero que por orden judicial el Estado ecuatoriano tiene retenido. Los montos retenidos a la compañía Odebrecht por orden judicial son de aproximadamente 115 millones de dólares. Hechas las diferentes deducciones que la compañía Odebrecht pretende, una vez que haya con ese dinero mismo pagado las obligaciones con el SRI, con acreedores que son proveedores de la compañía, con sus abogados, etcétera, etcétera, estamos hablando de aproximadamente entre 50 y 70 millones de dólares. Y además Odebrecht puso otra condición: es volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Eso es ahorita un imposible. Si estos pedidos no se cumplían, Odebrecht sostenía que se podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano, añadió. Ahora podemos ver que las intenciones de la compañía Odebrecht no eran conversar de buena fe y llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano, era simplemente imponer un monto arbitrario. De aquí en adelante, explicó el procurador, que a Odebrecht le corresponderá enfrentar y responder ante las autoridades y órganos competentes por sus obligaciones pendientes. De lo tributario, con el Servicio de Rentas Internas. Respecto de sus obligaciones contractuales por contratos con el Estado, con la Contraloría General del Estado y eventualmente con la Justicia Contencioso Administrativa Ecuatoriana. En cuanto a los hechos ilícitos, como son los temas relativos a los sobornos, con la Fiscalía General del Estado. Esta decisión se tomó a 11 meses de iniciar los diálogos, pues en julio de 2019 se efectuó la primera reunión, otra en agosto y la cita del mes de octubre no se realizó debido a las movilizaciones que se presentaron en el país. Olga Velasco, Ecuador TV. Un juez de garantías penales del Guayas dictó prisión preventiva contra José Luis R. y Verónica H. La pareja de esposos fue detenida durante los operativos que ejecutó la Fiscalía en San Borondón y en Guayaquil. Están acusados por el delito de lavado de activos por más de $1 millón en Seguro Sucre. Dentro de los casos de corrupción vinculados con Seguro Sucre, se dictó prisión preventiva para José Luis R. y Verónica H., procesados por presunto delito de lavado de activos por cerca de $1.200.000. También fue procesada la persona jurídica
controla SEC. Además, se dispuso la incautación de un vehículo y la prohibición de enajenar otros más. La pareja de esposos fue detenida durante un operativo liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se levantaron evidencias como equipos electrónicos y documentación relacionada con la investigación. Los detenidos y la persona jurídica Control Asesores de Seguros Controla SEC S.A. estarían vinculados con presuntos actos de corrupción relacionados con Seguros Sucre por pago de coimas o comisiones entre el 2013 al 2017, dinero al que se le habría dado una apariencia legal. Durante la audiencia de formulación de cargos se presentó como principales elementos de convicción reportes tributarios remitidos por el Servicio de Rentas Internas, informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, información de transacciones bancarias y reportes de información societaria que evidenciarían movimientos financieros inusuales de los procesados. En su cuenta de Twitter, la compañía de seguros Sucre emitió un boletín indicando que como empresas no han sido notificados de ningún procedimiento por parte de la Fiscalía o de ninguna otra autoridad en sus dependencias a su personal en funciones y que no son parte de ningún proceso judicial, y enfatizó que los allanamientos están relacionados con el caso de Juan Rivas, expresidente del directorio de la empresa. Según las acciones ejecutadas en colaboración con la justicia de Estados Unidos, Juan Javier Rivas, expresidente de Seguros Sucre y ex asesor de Rafael Correa, quien habría optado por la cooperación eficaz, en 60 días deberá presentar información a la Corte de Miami por sobornos al adjudicar y mantener contratos con empresas extranjeras. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El Gobierno Nacional tomó varias medidas para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19. Según las autoridades, se fortaleció la atención en la salud, educación y seguridad. Oficialmente, el primer caso de coronavirus en Ecuador se confirmó el 29 de febrero. La entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó que se trataba de una mujer de 70 años de edad que ingresó a Guayaquil. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Sin embargo, recientes reportes del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional revelaron que el primer caso se habría detectado el 12 de febrero pasado en la provincia del Guayas. Para prevenir y limitar la transmisión de la enfermedad, inicialmente se implementó un cerco epidemiológico y de vigilancia entre los pasajeros del avión en el cual viajó la paciente cero, sus familiares y el equipo médico que la atendió. En ese periodo, el gobierno tomó varias acciones. El miércoles 11 de marzo, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de emergencia sanitaria. Mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente. Para contener la propagación del virus, el 16 de marzo el gobierno decretó el estado de excepción. El primer mandatario dispuso el cierre de los servicios públicos, excepto salud, seguridad, servicios de riesgos, entre otros. Además, se implementó el toque de queda, iniciando así las medidas de aislamiento. Estamos tomando decisiones difíciles que molestan e incomodan a algunos compatriotas. Pero o impedimos el contagio masivo con decisiones que sean fuertes o lamentaremos no haberlo hecho a tiempo. Ante el incremento de casos, principalmente en Guayas, el 23 de marzo se declaró a esa provincia en zona especial de seguridad, otorgando a las Fuerzas Armadas su control. Debido a la restricción de la movilidad, se impulsó el plan educativo COVID-19, con el que 4.3 millones de estudiantes a nivel nacional pueden contar con sus actividades académicas de manera virtual. Pese a que se suspendió el tráfico aéreo, se efectuaron 100 vuelos humanitarios, que hasta la fecha permitieron retornar a Ecuador a más de 10.000 compatriotas procedentes de 47 países. Para atender esta emergencia, el gobierno destinó 465 millones de dólares, inversión que según las autoridades aumentará. Vamos a asignar 750 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud y protección social para los más vulnerables. Además, se implementaron medidas encaminadas a un nuevo mecanismo para fijar el precio de combustibles, la reducción de horas de trabajo y la eliminación de empresas públicas, con la finalidad de reducir el tamaño del Estado. Olga Velasco, Ecuador TV.
Desde el próximo lunes, a través del Banco del Pacífico, se podrá a disposición de las líneas de crédito para apoyar la reactivación de las grandes, medianas y pequeñas empresas del país que mantuvieron sus fuentes de empleo en esta crisis. Inicialmente se cuenta con un fondo de $500 millones, así lo detalló el ministro de Economía, Richard Martínez, quien también se pronunció sobre otros temas de coyuntura. Los créditos tienen una tasa de interés del 5% con un plazo de pago de hasta 36 meses, con 6 meses de gracia. El ministro de Economía, Richard Martínez, resaltó este punto. Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda e incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Inicialmente ese fondo cuenta con $500 millones e irá aumentando conforme el gobierno reciba los recursos ofrecidos por los multilaterales como apoyo a Ecuador para enfrentar la emergencia económica. El titular del Frente Económico dijo que los créditos para dinamizar la liquidez de grandes, medianas y pequeñas empresas se entregarán de manera prioritaria a los negocios que mantuvieron, pese a las complicaciones, las fuentes de empleo. Sabemos que varias empresas han tenido que hacer algunos sacrificios para sostener el empleo y eso va a ser muy bien valorado a la hora de entregar estos créditos. Consultado sobre otros temas de interés, el ministro de Economía manifestó su predisposición de responder al llamado de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que propuso un juicio político en su contra por el tema del recorte a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado. Recordó que el ajuste presupuestario no obedece a una decisión arbitraria de la autoridad, sino que depende de los ingresos del Estado por concepto de la venta de petróleo y recaudaciones tributarias, al tiempo de advertir que son las autoridades administrativas de las universidades las que deben ejecutar los presupuestos de manera óptima. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Las autoridades de los centros de educación superior le apuestan al diálogo para buscar una salida que no afecte la planificación académica ya en ejecución. Entendemos que muy probablemente para cada universidad se pueden aplicar condiciones diferentes. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Ministerio de Turismo presentó el video de la campaña Descubre Ecuador desde casa. La iniciativa tiene la finalidad de incentivar a los viajeros a recorrer nuevamente el país, descubrir los destinos nacionales y la belleza de sus paisajes. Te prometo, Ecuador, es el lema escogido por el Ministerio de Turismo. Esta frase promocional es parte de la campaña Descubre Ecuador desde casa, presentada por la ministra de esta cartera de Estado, Rosy Prado de Holguín, con la finalidad de incentivar a los viajeros a recorrer nuevamente el país y descubran los destinos nacionales y la belleza de sus paisajes. Para decirles que cuando se retome la circulación en general, vuelvan a visitarnos para disfrutar de la naturaleza, cultura, gastronomía, calidez de su gente. Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, resaltó que la campaña es una estrategia promocional que permitirá posicionar de mejor manera los destinos del Ecuador tras la emergencia sanitaria. Ecuador también responde a un momento especial de conexión emocional con 17 millones de ecuatorianos a través de acciones que nos comprometen con el destino y que nos comprometen con los mejores sitios de visita que tiene el país para que una vez que salgamos de esta emergencia podamos recorrer el país a nivel nacional. Finalmente, la ministra Prado añadió que el sector turístico nacional está preparándose para recibir a los turistas dentro de las reglas de la nueva normalidad. Sepan ustedes que para recibirlos con los brazos abiertos y garantizar su seguridad sanitaria, el sector turístico ecuatoriano se prepara cada día a fin de responder los requerimientos que nos plantea la nueva normalidad tras la pandemia que afecta al mundo entero. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y el sector textil del país genera 167,000 plazas de empleo en Ecuador, pero durante la pandemia la mayoría de empresas no trabajó. Las pérdidas en ventas ascienden a $150 millones. Frente a esto, las fábricas se reinventan y producen artículos que no elaboran antes, entre ellos mascarillas y trajes antifluidos. Telediario visitó una de sus instalaciones.
Por la emergencia sanitaria en general en Ecuador se dejan de vender 210 millones de dólares al día según las autoridades. El sector textil es uno de los que más empleos genera para las mujeres en el Ecuador y también es de los más afectados por la caída de ventas. En este sector las pérdidas ascienden a 150 millones de dólares. Son 167,000 puestos de trabajo. Lo más importante en ese sector es que 73% son mujeres y es importante ir reactivando. Es decir, estamos trabajando junto con cada uno de los sectores industriales. En esta fábrica ubicada en la parroquia de Amaguaña, a 50 minutos de Quito, todo cambió, pero no se detuvieron las operaciones debido a la emergencia sanitaria. De realizar artículos para el hogar, pasaron a hacer mascarillas antifluidos, es decir, sus fibras no permiten que pase el agua. También diseñaron este traje antifluidos y sus materiales son de poliéster y algodón, 100% telas nacionales. No estábamos preparados quizás a hacer prendas, a hacer cortes anatómicos, otro tipo de costura, pero la gente se reinventó, la gente aportó, que sobre todo hay detrás de toda una técnica, un diseño, un desarrollo, una innovación que parte desde la tela, el diseño del corte anatómico, las propiedades que tienen los textiles y los acabados que podemos darlos para dar una solución ante esta emergencia. Se apoyan en mujeres que tienen máquinas de coser en su casa y les entregan el material completo de las mascarillas para que las cosan en sus hogares. El pago es semanal. Terminan toda la costura, nosotros recogemos este material y así estamos generando también empleo desde los hogares, porque lo que hemos visto es que son mujeres cabezas de hogar y hemos encontrado dos poblaciones, una que se dedicaban al arte de la confección y obviamente por obvias razones no han podido hacer sus productos, o personas que han perdido desafortunadamente el empleo y hemos a través de estas mascarillas generando empleo. Las mascarillas que fabrican al ser no quirúrgicas están autorizadas para exportación. El gobierno y la IT ya nos han avalado para poder exportar. Nosotros ya iniciamos a enviar muestras a Chile, a Estados Unidos, para ver la posibilidad. Estas mascarillas, aunque tienen una protección 100% en el tema de reutilizable y la repelencia de antifluidos, no son quirúrgicas, por ende no tenemos la limitante de no exportar, porque lo más importante es que es un producto 100% ecuatoriano y estamos pensando sacarlo también a nivel mundial. Existen 2 turnos de trabajo y se redujeron las jornadas laborales por la emergencia sanitaria. Se cumplen protocolos de bioseguridad en el ingreso del personal y durante el horario de trabajo. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Los artesanos son parte de la dinamización de la economía nacional. El ministro de la Producción firmó un convenio con la Federación Nacional de Cámaras Artesanales para apoyar a este sector en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país. Para apoyar el desarrollo de la economía popular y solidaria, a las micro, a las medianas empresas y al sector artesanal, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en conjunto con la Federación Nacional de Cámaras Artesanales del Ecuador, firmaron un convenio que espera traiga buenos frutos para la economía del país. Asociados a las cámaras artesanales filiales a la FENACA, a través de una prestación efectiva y articulada de productos y servicios, lograremos una mejor introducción de los artesanos en el mercado nacional e internacional. Necesitamos acción, necesitamos arrimar el hombro, necesitamos entender que el país está quebrado, no tenemos recursos, pero los recursos que los hemos logrado, hoy los estamos dirigiendo al sector productivo. El ministro de la Producción, Iván Montaneda, mencionó que con la ayuda del programa de créditos Reactívate Ecuador, se espera que medianas y pequeñas empresas puedan solventar en una cierta parte la crisis económica generada por la pandemia. Y la buena noticia es que, lo ha dicho el presidente, 1.150 millones de dólares para liquidez, para pagar nómina, para salvar a aquellas empresas, negocios y artesanos que están golpeados en este momento. Desde el Ministerio de la Producción no solamente están estos créditos, 36 meses de plazo, 6 meses de periodo de gracia, la tasa de interés hasta el 5%. Es una tasa buena para el microcrédito, porque en el país está más del 20%. Esas tasas se las ha logrado y esas son tasas necesarias en este momento para la sangre, el oxígeno que necesitan los artesanos, las pequeñas empresas.
Con estos créditos se espera que las cifras de desempleo en el país no vayan en aumento y tampoco las pérdidas económicas que ya bordean los 12.000 millones de dólares en ventas y producción. El presidente de la FENACA espera que el sector artesanal del país pueda levantarse. Y ser el primer sector de la ocupación de mano de obra local que aporta significativamente con la dinamización de la economía nacional. Recuerde que en estos momentos de crisis económica lo importante es ayudarnos entre hermanos y consumir productos netamente ecuatorianos. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y Cuenca le apuesta a nuevas iniciativas digitales para reactivar su comercio y a la par disminuir la movilidad. Conozcamos de qué se trata. Se trata de Mi Barrio, una plataforma digital desarrollada por el municipio de Cuenca, con la finalidad de dinamizar el comercio y diversos servicios ante la emergencia sanitaria. Cuando así requieran algún servicio, solamente ingresan en esta aplicación y cercano a su casa van a poder tener la oferta de diferentes tipos de servicios. La plataforma hasta la fecha tiene 2.400 negocios registrados en diferentes categorías como aprovisionamiento, salud, servicios financieros, servicios profesionales, entre otros. De gasfitería, de mecánica, de electricidad, el estilista o la estilista que está cerca. Que las personas consuman en su entorno, que fortalezcan el sentimiento de barrio, que fortalezcan la economía de sus vecinos. Según indicaron las autoridades, de esta manera se garantiza el abastecimiento continuo a través de mínimos desplazamientos que reduzcan las probabilidades de contagio por COVID-19. Queremos que esto nos permita tener una conciencia de sostenibilidad de la ciudad, menos traslados, menos gasto de combustible, menos gasto de tiempo de la ciudadanía. Para registrar su negocio puede ingresar a mibarrio.cuenca.gov.es, llenar sus datos y agregar su ubicación. Olga Velasco, Ecuador TV. Según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la reducción de muertes en Guayas permitió que 5 cantones de esta provincia se reactiven. Durante su visita a Milagro junto al gobernador del Guayas, se constató que se cumplan los reglamentos establecidos por el COE nacional. Milagro es el 5º cantón en la provincia del Guayas que desde este 21 de mayo pasó a semáforo amarillo. Según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, las acciones tomadas han logrado contener la cifra de contagios y muertes por COVID-19. En general, en Milagro, las cifras de fallecidos por COVID han disminuido significativamente. En el Hospital León Becerra, para darle una idea, fallecían hasta 8 personas diarias por COVID. Ahora hay días de 0, ¿no? Había más de 20 pacientes internados, quedan 7. Hoy en emergencia no había nadie, cuando visité estaba vacía, es decir, vamos mejorando significativamente en Milagro también y en el resto de la provincia del Guayas y en algunos cantones del país. A pesar de los avances en esta lucha contra el coronavirus, el segundo mandatario hace una advertencia. Si ustedes no cumplen la normativa dispuesta por el COE cantonal, por el COE nacional, el uso de mascarilla, la higiene, el distanciamiento, lo más probable es que regresemos, que retrocedamos en materia de tratamiento de esta enfermedad. Y no podemos retroceder. Está en manos de ustedes. Esta libertad, más que un derecho, es una responsabilidad. Junto al gobernador del Guayas y el alcalde de Milagro, recorrieron la ciudad para verificar que los ciudadanos y los dueños de locales comerciales cumplan con las normas dispuestas por el COE nacional que garanticen una reactivación segura de todos los sectores. Que tiene una iniciativa interesante de peatonalización, como ustedes pueden ver, con una señalización adecuada de las calles para distanciamiento, una iniciativa positiva que estamos seguros que va a funcionar bien, señor alcalde. Felicitaciones y vamos para adelante. Estamos marcando la mitad de las calles para que sean de uso peatonal y que la ciudadanía que tiene que venir a hacer sus gestiones y sus trámites en los bancos y en la zona comercial tenga marcado en la calle el distanciamiento social, siempre de la mano y respetando y haciendo respetar las disposiciones nacionales. Hemos vivido momentos muy duros, pero también es hora ya de reactivarnos de manera responsable. El virus no se ha ido, el virus puede permanecer y es importante mantener todas las medidas de seguridad pertinentes. Celebramos y aplaudimos la actuación del alcalde Paco Azá en este sentido. Nosotros vamos a apoyar, hemos venido apoyándolo ya
no solamente con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, sino también con el Ministerio de Salud Pública, realizando las pruebas necesarias para evaluar el desempeño de la pandemia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El cantón Azogues, en la provincia de Azuay, solicitó al COE cantonal pasar de color rojo a amarillo desde el próximo lunes 25 de mayo. A la fecha son 15 cantones del país los que cambiaron el color del semáforo. El cantón Azogues quiere avanzar un paso más hacia la normalidad. Su máxima autoridad, Rommel Sarmiento, solicitó al COE cantonal la autorización para cambiar de color rojo al amarillo desde el próximo lunes 25 de mayo. Los análisis de la Mesa Técnica de Salud, dijo el alcalde de Azogues, sustentan este pedido rumbo a recuperar de manera ordenada la normalidad. La curva se encuentra aplanada, no existe ascenso y más bien ha existido en el cantón un buen número de recuperados. Estamos hablando de 29 recuperados, estamos hablando de 44 contagios. Si el COE cantonal aprueba el cambio de color, eso no significa que los azogueños se descuiden en su cuidado personal y enfrenten con irresponsabilidad este cambio, precisó el alcalde. Seguimos con las mismas restricciones de prevención, es decir, habrá únicamente circulación de los vehículos 2 veces a la semana de los primeros últimos dígitos de la placa, es decir, los vehículos que tenían el dígito 1 y 2 para circular el lunes, circularán también el día jueves. Haremos control, se aperturan todo tipo de actividad económica, pero realizaremos una inspección, personalmente lo haré con el personal de gestión de riesgos, la intendencia, la comisaría, lo haremos con la Guardia Ciudadana. Local que no cumpla las medidas de bioseguridad será cerrado el local, ubicado un sello, no de clausura, ni tampoco de sanción, de advertencia. A la fecha, a escala nacional, son 14 cantones que están en color amarillo. 3 cantones de la provincia del Guayas, Daule, El Triunfo y San Borondón. También 3 cantones de la provincia del Azuay, El Pan, Paute y Sevilla de Oro. Se encuentran también en amarillo 3 cantones de la provincia de Morona Santiago, Pablo VI, Palora y Santiago de Méndez, y en Zamora Chinchipe, el cantón Chinchipe. A estos se suman los cantones Calvas y Loja en la provincia de Loja, Guayaquil en la provincia del Guayas y Lago Agrio en Sucumbíos. Solo un cantón en todo el país está en color verde, es Aguarico en la provincia amazónica de Orellana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y las tareas de las Fuerzas Armadas comenzaron a modificarse con el paso del aislamiento al distanciamiento social. El número de efectivos no varió porque están vigilantes ante los anuncios de movilizaciones, los cuales atentan al estado de excepción que se rige en el país. Específicamente, el trabajo dejó de ser el de contención para pasar al de mitigación. Esto es reducir las medidas restrictivas y dar oportunidad para que otro de los factores de la crisis, que es el comercio, la producción, la economía, no se vean afectadas. Y poco a poco se vaya reduciendo las restricciones hasta llegar a una normalidad en la vida diaria de comercio y actividad. Lo cual no significa que el número de efectivos se reducirá. Es que durante toda esta emergencia han estado desplegados en territorio 34.000 integrantes de Fuerzas Armadas, algo que continuará debido a las múltiples tareas adicionales que aún tienen a su cargo. Más de 500 vuelos en horas, 500 horas que significan 100 toneladas de abastecimientos para las diferentes ciudades. Y en la frontera norte, en este momento, estamos controlando en la provincia de Esmeraldas la influencia que se tiene por el desplazamiento de personal. No es mayor, no pasan de 60 personas, pero que son ecuatorianos que se sienten amenazados por el influjo del conflicto que se realiza en territorio colombiano. A esto se debe sumar los anuncios que varias organizaciones sociales han realizado en los últimos días en torno a movilizaciones, los cuales a criterio del ministro Jarrín serían un delito, pues el Ecuador se encuentra en estado de excepción y emergencia sanitaria. Y estaremos siempre atentos y preparados a cualquier tipo de manifestación que trate de cambiar el orden constitucional, el orden social, provoquen y pretendan desestabilizar. Jarrín asegura que entiende la situación que afronta el país. Ellos mismos han sido testigos en Fuerzas Armadas, institución que tiene 800 efectivos contagiados con COVID, 7 de los cuales perdieron la vida. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y desde el próximo 25 de mayo, previa autorización, los fieles podrán orar en templos católicos del país. En Quito se lo hará en junio. El protocolo de reapertura progresiva y paulatina de iglesias contempla 3 fases que van de acuerdo a los colores del semáforo dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. A puerta cerrada, voluntarios hacen adecuaciones en la iglesia de San José del Condado en el norte de Quito, para que se respeten los 2 metros de distancia entre los feligreses y colocan señalética con las medidas a cumplir para evitar contagios. Es importante que nosotros cumplamos estas medidas de bioseguridad, teniendo siempre la responsabilidad hacia el otro y hacia mi persona. Para el ingreso se verificará el uso de mascarilla y artículos para la desinfección. Estos pasos deben cumplir de forma obligatoria en todos los templos católicos del país de acuerdo con la ejecución del protocolo para su reapertura paulatina que fue presentado ante el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Por toda la situación y toda la problemática no hemos recibido la aprobación oficial, pudiéramos decir así, pero nos han dado la posibilidad de que vayamos preparando todo para la reapertura. El arzobispo de Quito señala que se han fijado fechas para abrir las iglesias, que será previa autorización de la máxima autoridad eclesiástica de la jurisdicción. Y así lo van a hacer algunas diócesis, que el 25 de mayo inicie la primera etapa. Pero para Quito hay otra fecha. Estamos pensando en que pudiéramos abrir la primera etapa el 1 de junio. El plan que rige a escala nacional tiene 3 fases que implica un proceso pedagógico de enseñanza a los asistentes. La primera es la oración y confesión, que se podrá realizar si la ciudad está en semáforo en rojo. Se nos indica que el feligrés puede estar 15 minutos máximo dentro del templo parroquial. En la primera y segunda fase no se podrán celebrar eucaristías. Los fieles van para orar, para confesarse y para recibir la comunión. En la tercera habrá misas, pero con el 30% del aforo de la iglesia. La Iglesia Católica creará comités de bioseguridad que tendrán el acompañamiento de un epidemiólogo. Cada párroco tendrá la responsabilidad de formar subcomités para la vigilancia y deberá presentar ante las autoridades un plan de seguridad antes de abrir el templo. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Luego de cumplir el debido tratamiento y cuarentena tras el contagio de COVID-19, el agente civil de tránsito de la empresa pública de movilidad, tránsito y transporte de Cuenca, Julián Hualpa, fue recibido por sus compañeros y jefes administrativos, quienes le dieron la bienvenida al integrarse otra vez a la institución, en donde realizará labores en el centro de monitoreo por el momento. El pasado 25 de abril se hizo pública la noticia del contagio del funcionario, al igual que de 3 compañeros más de la institución. Según informó el gerente de la EMOF, Fabián Moscoso, el contagio se dio en los días en que la gente se encontraba fuera de servicio y tuvo contacto con una persona con el virus. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y salud. Con respecto a los 3 agentes en aislamiento, mencionó que avanzan con su recuperación y que en los próximos días se reincorporarán. Hualpa hizo un llamado a que las personas que se cuiden y que tomen las medidas preventivas respectivas. Quiero decirle a los compañeros, a las personas que se atengan de salir a la calle, puesto que esta enfermedad no mide religión social, que tengan mucho cuidado, protéjanse, lávense las manos, utilicen gel, utilicen la mascarilla principalmente, y cuando salgan a la calle no se toquen los ojos, la nariz, la boca, y tengamos siempre cuidado, porque esta enfermedad lastimosamente me costó trabajo superarla, sí, pero sí se puede ganarle a la enfermedad, sí se puede. Enseguida revisemos las cifras de COVID-19 en el país que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento se tomaron 104.330 muestras. Se registran 3.536 pacientes recuperados, 10.213 casos con alta epidemiológica, 44.279 casos descartados, 35.828 confirmados y 3.056 personas fallecidas. Las provincias con más personas contagiadas son Guayas con 13.516, Pichincha con 3.201, Manabí con 1.814, Los Ríos con 1.340, El Oro con 1.004 y Azuay con 782 personas.
Estamos de regreso con más información nacional. Un proyecto del Laboratorio de Inteligencia Artificial INARI de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en corporación con la empresa privada, permite detectar el distanciamiento social y el uso de mascarillas. El programa está disponible para que las entidades públicas y privadas puedan ejercer un mayor control en el aforo en lugares de concurrencia masiva. A simple vista es difícil determinar si se cumple o no con el distanciamiento social en los lugares públicos con altos riesgos de contagio. La gente no toma conciencia y sigue mucho aglomeramiento de gente. Por ello, el Laboratorio de Inteligencia Artificial INARI de la SPOL, conjuntamente con la industria, han elaborado un proyecto que permite obtener una estimación de cumplimiento del distanciamiento físico en tiempo real. Siguiendo la visión tanto de la SPOL, que es la de contribuir con la sociedad, con su conocimiento, como de Almacenes TIA, que ha demostrado un claro compromiso social también, el Laboratorio INARI decidió dirigir su investigación y su trabajo hacia tratar de mitigar los efectos que tiene la pandemia COVID-19 en la sociedad, basada en la tecnología conocida como el Deep Learning o aprendizaje profundo, que detecta personas o algún otro objeto de interés, hace de tracking o de seguimiento a las personas. Podría utilizarse para estimar la cantidad de personas que están ocupando un centro comercial o un área, y esto en función del porcentaje del aforo. Un emprendimiento entre la academia y la industria que busca aumentar la competitividad con aplicaciones industriales para reconocimiento de acciones humanas. La plataforma, diseñada por 7 investigadores, se grabó en 2 plazas comerciales en Guayaquil. En uno se ve el área de ingreso o de acceso al Plaza Tía a partir del parqueo, y en el otro se ve el área del patio de comidas. Cabe resaltar que, por ejemplo, para escenarios o lugares como patios de comida, a veces es difícil utilizar sensores para medir la cantidad de personas que hayan ingresado al lugar, debido a que el acceso es amplio. Hemos tenido conversaciones con el municipio de Guayaquil para su uso en negocios que estén interesados en este tipo de tecnología. Podrían contactar directamente al SPOL, al laboratorio, para poder trabajar en transferencia de tecnología o en acompañamiento en implementación de estos servicios. Pero eso no es todo. Los científicos también han desarrollado un sistema que detecta de manera automática si las personas usan o no las mascarillas. Puede proporcionar información a las autoridades sobre qué tanto se ha acatado el mensaje o la norma, en nuestro caso, del uso de mascarillas por la ciudadanía. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y los trabajadores de la empresa municipal de aseo de Cuenca recibieron 500 mascarillas antifluido para protección personal confeccionadas por mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de Turi. La donación se desarrolló en los bajos del local administrativo del EMAC-EP, con la presencia del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y varias autoridades. El burgomaestre agradeció la donación de las mascarillas, que serán entregadas a las personas que están en primera línea de trabajo diario. Las mujeres privadas de la libertad elaboraron hasta el momento 6.000 mascarillas que fueron distribuidas a los mercados, al personal de instituciones como la Guardianía Ciudadana. Bueno, es muy grato conocer y saber que efectivamente dentro de un proceso precisamente de rehabilitación se da la posibilidad de esta confección de mascarillas con una tela antifluidos, con todas las medidas necesarias para que la ciudadanía que recibe estas mascarillas se sientan realmente tranquilas al momento de salir. En un momento dado fueron también los mercados, entendiéndose las personas que laboran en los mercados, fueron para esas personas y ahora para el EMAC, y bueno, esto va a continuar a lo largo del tiempo. Y 5.200 pantallas de protección facial ecoamigables hechas de plástico reciclado se donará a hospitales públicos del país gracias al trabajo coordinado de PepsiCo, Tesalia CBS y THX. La primera entrega se destinará al personal médico de los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur en Guayaquil. Las mascarillas son el resultado de un proceso de transformación de botellas PET recicladas de Pepsi de 3 litros. Las entregas se realizarán bajo una programación establecida en coordinación con las autoridades del gobierno en las ciudades de Quito, Cuenca, Manta, Machala y Cuenca. Además, ambas compañías ratifican su compromiso de seguir ayudando con donaciones de bebidas y alimentos.
Y según Conservación Internacional, durante la emergencia sanitaria y el aislamiento se incrementó en un 40% la cantidad de plásticos utilizados, especialmente descartables. Desde la Secretaría del Ambiente del municipio se incentiva a la ciudadanía a almacenar los residuos reciclables y entregarlos a los recicladores una vez se termine la emergencia. Con el incremento de las entregas a domicilio durante la emergencia sanitaria, se elevó en un 40% la producción de basura de los hogares, según Luis Suárez, vicepresidente de Conservación Internacional. En Quito se producen normalmente 2.200 toneladas por mes y en estos 2 meses de emergencia sanitaria, esta cifra ha aumentado y ha llegado a más de 3.000 toneladas de basura, de tal manera que el consumo de plásticos y el consumo de desechables ha aumentado, cuando en realidad nada mejor que una vajilla reusable bien lavada. Le llaman el resurgir del plástico de usar y tirar. Los guantes desechables también se suman a la contaminación que se observa cada día más. A través del COE nacional ya hay una resolución que exhorta a la ciudadanía a no utilizar los guantes. El plástico afecta gravemente a los ecosistemas. En muchas ciudades del país el sistema de gestión de desechos sólidos es muy deficiente. Mucha de esa basura va a parar a quebradas y ríos y a través de los ríos al mar. La mayoría de estos objetos se usan entre 5 y 10 minutos, pero se desintegran algunos hasta en 100 años. Recordar que este planeta nos necesita y que el riesgo de usar plásticos aumenta el riesgo de contagio. El problema de contaminación se ve incrementado en la medida que los recicladores están impedidos de trabajar durante la emergencia. Por eso la Secretaría del Ambiente inició una campaña de concienciación para almacenar estos materiales hasta que la emergencia finalice. Que los vecinos, que la ciudadanía pueda entregar el material acumulado a los recicladores de base para ayudar un poco a levantar esta crisis. Lo principal es tratar de identificar los residuos que son reciclables. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Por ejemplo, el plástico, el papel, el cartón, las latas, el vidrio. Esos son los materiales más importantes y de mayor valor comercial. El llamado es a no dejar las prácticas saludables con el ambiente, como reciclar, reusar y reducir el consumo. Sofía Montoya, Ecuador TV. Nuestro país conmemora 198 años de la Batalla de Pichincha, acontecimiento histórico que culminó con el proceso independentista de lo que posteriormente fue el Ecuador. Fue una batalla de altura, no solamente porque se desarrolló en Quito, sino porque además se produjo en un sitio ahora emblemático, pero en ese momento definitivamente estratégico. A 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la ladera suroriental del volcán Pichincha, cerca de donde se encuentra actualmente el monumento conocido como la Cima de la Libertad en la ciudad de Quito, tuvo lugar el enfrentamiento entre las fuerzas independentistas y el ejército realista español. El primero de los ejércitos señalado estaba liderado por el mariscal Antonio José de Sucre, quien junto a sus 2.900 hombres habían viajado de Guayaquil a Quito, planificando una maniobra diferente para enfrentar a sus rivales. Subir toda la noche al Pichincha para la mañana siguiente, 8 de la mañana, estar listos para bajar por las faldas de la montaña y enfrentarse a las tropas realistas y liberar a Quito, liberar a los que querían ser liberados. El combate entre patriotas y realistas no fue fácil. El ejército de Sucre tuvo momentos donde las bajas y la falta de municiones hizo pensar en la derrota. Pero allí encontraron el coraje propio, así como el respaldo de fuerzas aliadas, como el batallón inglés Albion, para retomar el control. Y hacia el mediodía aproximadamente se produce la rendición del ejército español, consolidando pues la victoria del ejército independentista. 400 soldados realistas perdieron la vida y 1.100 más fueron tomados como rehenes, culminando un proceso independentista que había iniciado el 10 de agosto de 1809. La independencia significó el hacernos cargo de nuestra vida política, económica, social, cultural, con las luces y con las sombras, con los vítores de la victoria, pero asimismo con las deudas que dejó la guerra de independencia. Hubo que hacerse cargo
de todo. Este aniversario se conmemorará de forma diferente. No habrán desfiles, pero sí las lecciones que siempre dejó la historia, la de luchar juntos para salir adelante. Alec Llanos, Ecuador TV. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en su comparecencia de prensa informó sobre la evolución de la pandemia. Además, prometió seguir haciendo lo que esté en su alcance para apoyar a los países a suprimir la transmisión y salvar vidas. La OMS incluyó en un documento preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus, nuevos síntomas y la dificultad de hablar o moverse. Estos se suman a otros efectos más comunes y característicos como la fiebre, tos seca, dificultad para respirar y cansancio. Otros son la falta de olfato, la diarrea, dolor de cabeza o la pérdida del gusto. Y el gobierno argentino extendió hasta el 2 de junio el plazo que vencía el viernes para un canje de deuda por $66.000 millones al mantener arduas negociaciones con los acreedores que no evitan, sin embargo, la amenaza de un default en pocas horas. El primer plazo se estableció para el 8 de mayo y a falta de un acuerdo fue extendido hasta este viernes, fecha en la que vencía el pago de intereses de bonos globales por $500 millones. Nos vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando. El presidente Donald Trump por primera vez utilizó mascarilla, algo que ha evitado durante la pandemia, ya que deja más de 95.000 muertos en Estados Unidos, nación que de a poco busca la reactivación económica ante la crisis generada por el COVID-19. Durante la visita a una fábrica de Ford en Michigan, donde se elaboran respiradores y otros equipos médicos en el marco de la pandemia, Trump fue consultado por no usar mascarillas. El mandatario se justificó al evitar lucirla en público. Sí la usé, me puse una antes. La tenía puesta en la zona de atrás. No quería darle a la prensa el gusto de verla, pero sí la tuve. En la parte de atrás usé la máscara. En tanto, la reactivación económica se realiza de a poco en Estados Unidos. En Miami, por ejemplo, después de más de 2 meses de cierre, los centros comerciales empezaron sus actividades. Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y todo eso. Estas jornadas serán evaluadas para garantizar que no se produzcan nuevos contagios de coronavirus. La segunda fase en 14 días. Si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho. En Texas, donde ya se inició con la primera etapa de apertura en restaurantes y salones de belleza, el gobernador se muestra positivo al iniciarse este viernes la segunda fase. Nuestra tasa de mortalidad es una de las más bajas de Estados Unidos. Con la ayuda de nuestros hospitales, nuestra tasa de recuperación es una de las mejores del país. Estamos superando esta situación. Desde inicios de mayo, 17 estados comenzaron el proceso para volver a las actividades económicas. En Nueva York sería a partir del 15 de junio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En otro tema, un avión de Pakistan International Airlines se estrelló este viernes cerca del aeropuerto pakistaní de Karachi. El vuelo PK-8303, que cubría la ruta Lahore-Karachi, transportaba a bordo a 107 personas, incluidos 2 miembros de la tripulación. Hasta el momento no se precisa el número de personas fallecidas. Las imágenes de las cadenas de televisión locales muestran una enorme nube de humo saliendo del lugar en que se accidentó la aeronave. Hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias y personal de rescate. En el avión de la compañía Pakistan International Airlines viajaban 107 personas a bordo, incluida la tripulación, y cubría la ruta Lahore-Karachi en el sur de Pakistán. El alcalde de la ciudad de Washim Akhtar aseguró que teme que no haya sobrevivientes. No obstante, un funcionario gubernamental apunta que sí hay al menos un sobreviviente.
Hasta el momento se han recuperado 35 cadáveres, informó un portavoz del departamento de la provincia de Sindh. Poco después de conocerse el siniestro, el ministro de Aviación ordenó la puesta en marcha de una investigación para conocer las causas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y con esta información internacional les agradecemos a todos por su sintonía en este espacio informativo. Continúe con más aquí en Ecuador TV y muy buenas tardes.